Esta historia contiene contenido perturbador y desgarrador. Por favor, procede con precaución. Creo que se cayó del sofá, dijo ella. Pero nada en las heridas del bebé coincidía con esa historia. Los hematomas, las fracturas en el cráneo, la hemorragia interna, todo contaba otra verdad, una más oscura. A primera vista parecía una historia de esperanza. Una mujer que no podía tener hijos por fin lograba adoptar. Un bebé que recibía una segunda oportunidad para vivir. Una familia que por fin se completaba. Pero tras las puertas cerradas de una casa en Barrow-in-Furness, Inglaterra, se desarrolló una pesadilla que nadie pudo prever. O quizá una que el sistema sí debió prever. La mujer que luchó tanto por adoptar a un bebé acabó siendo quien le arrebató la vida. Un bebé llamado Leyland James Corkill, de tan solo 13 meses, cuyos gritos de auxilio fueron silenciados para siempre el 6 de enero de 2021. Hoy voy a contarte una historia que destrozó a toda una comunidad, que dejó al descubierto los fallos del sistema y que dejó a una madre llorando la pérdida de un hijo que nunca pudo criar. Una historia que comenzó con esperanza y terminó en horror. Empecemos por el pequeño, cuyo nombre merece ser recordado. Leyland James Corkill nació el 21 de diciembre de 2019 en Cumbria, Inglaterra. Un bebé de invierno que llegó apenas unos días antes de Navidad. Desde el principio, quienes lo conocieron hablaban de su luz, de su presencia tranquila y de su sonrisa contagiosa. Sus ojos eran grandes y brillantes, llenos de curiosidad y calidez. Era el tipo de bebé que te hacía detenerte, que te atrapaba con la dulzura de su mirada y con esa energía inocente que llenaba cada habitación a la que entraba. No estuvo mucho tiempo en esta tierra, apenas un año y unos días preciosos. Pero en ese corto periodo, Leyland tocó más vidas de lo que muchos logran en toda una vida. Era un niño alegre, risueño, siempre deseando que lo abrazaran. Charlotte Day, la primera mujer que cuidó de él durante su primera infancia, recordaba lo animado y receptivo que era. Incluso tras una operación por un problema digestivo, se recuperó rápidamente, ganó peso, aprendió a sentarse y alcanzó sus hitos con esa determinación silenciosa que llenaba de orgullo a todos a su alrededor. Existen fotos, docenas de ellas, tomadas durante las visitas supervisadas con su madre biológica, Laura Corkill. En esas imágenes, Leyland sonríe mientras ella lo sostiene en brazos. Sus pequeñas manos tocan su rostro y ella le devuelve la mirada, envuelta en la ternura de tener a su hijo entre los brazos. 4 veces por semana, durante 1 hora y media por visita, Laura atesoraba cada segundo. Una foto en particular destaca. Leyland con un pelele azul celeste, las mejillas sonrojadas, descansando plácidamente sobre el hombro de su madre. Sería la última foto tomada de ambos juntos. Leyland nunca aprendió a caminar, nunca llegó a decir mamá, pero vivió, sonrió, fue amado y merecía mucho más. Para entender cómo Leyland James Corkill terminó en el hogar de los Castle, debemos retroceder en el tiempo, hasta 2 mujeres muy distintas, pero que compartían el mismo nombre, Laura. La primera era Laura Corkill, la madre biológica de Leyland. Su vida había estado marcada por la violencia y la adversidad. Años antes del nacimiento de su hijo, había sobrevivido a una relación tóxica y abusiva. Cuando finalmente reunió el valor para pedir ayuda a los servicios sociales, para que expulsaran a su pareja violenta del hogar, la respuesta no fue protegerla, sino quitarle a sus hijos. Aquella decisión la destrozó. Su mundo se desmoronó. Pero al descubrir que estaba embarazada de Leyland, Laura vio una oportunidad de redención, una posibilidad de convertirse en la madre que nunca la dejaron ser. Decoró la habitación del bebé ella misma,
eligió el nombre mucho antes del parto y se unió a grupos de apoyo para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. A las 22 semanas de embarazo, conoció a su primera trabajadora social, quien le aseguró que no había ninguna razón por la cual no podría quedarse con su hijo. Pero esa esperanza duró poco. Apenas 48 horas después del nacimiento de Leyland, una trabajadora social se colocó al lado de su cuna y se lo llevó. La segunda mujer era Laura Castle, quien vivía en Barrow-in-Furness junto a su esposo, Scott. No podía tener hijos. El dolor de la infertilidad pesaba profundamente sobre ella, y la adopción se convirtió en su única vía para formar una familia. Pasaron todas las evaluaciones, entrevistas, inspecciones domiciliarias, exámenes psicológicos. Sobre el papel eran candidatos ideales. En agosto de 2020, Leyland fue asignado a su cuidado como parte del proceso de adopción. Los servicios sociales mantenían una supervisión temporal, con la aprobación definitiva aún pendiente. Se suponía que era un período de prueba, pero incluso en esos primeros meses, algo no iba bien. Laura Castle admitía, a veces en mensajes privados, a veces directamente ante trabajadores sociales, que no sentía ningún vínculo con el bebé. Su llanto constante la irritaba. Lo llamaba con apodos crueles: gordo, vago, engendro del diablo. Le gritaba, lo sacudía y trataba de disciplinarlo como única sabía hacerlo, con violencia. A pesar de estas señales alarmantes, el sistema siguió adelante. A los Castle se les permitió quedarse con Leyland, mientras que a la mujer que lo había dado a luz, que lo sostenía en visitas supervisadas y lo amaba con toda el alma, se le pidió que siguiera adelante con su vida. Para Navidad de 2020, los Castle seguían teniendo dificultades, pero nadie intervino. Y el 6 de enero de 2021, el niño que debían proteger exhalaría su último suspiro. Eran poco más de las 6 de la mañana del 6 de enero de 2021. Scott Castle había regresado a casa tras su turno nocturno y se había ido directamente a la cama. 2 horas después, fue despertado de golpe por su esposa, Laura, que apareció en el umbral de la puerta con voz de pánico. El bebé se ha caído del sofá. En la planta baja, Leyland, de apenas 13 meses, yacía inconsciente. Su respiración era superficial, su cuerpo inerte. No había señales de movimiento, ni rastro de vida. El primer instinto de Laura no fue llamar a una ambulancia. Intentó hacerle primeros auxilios y luego esperó. A las 8:30 de la mañana, más de 2 horas después, por fin marcó el 999 para informar de que un niño estaba en estado crítico. Leyland fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil Alder Hey, en Liverpool, donde los médicos descubrieron lesiones extensas y devastadoras. Había hinchazón y hemorragias en el cerebro, trauma en la columna vertebral y hematomas por todo el cuerpo. El equipo médico hizo todo lo posible, pero al día siguiente, Leyland falleció, apenas unas semanas después de haber celebrado su primer cumpleaños. La explicación inicial de Laura Castle, que Leyland se había caído del sofá, no tardó en desmoronarse. Las lesiones eran demasiado graves. Los médicos compararon la fuerza necesaria para provocarlas con la de un accidente de tráfico a alta velocidad o con una sacudida violenta contra una superficie dura. Había signos claros de maltrato repetido: moretones en la cara y las orejas, daños alrededor de la boca causados por alimentar con el biberón de forma brusca y traumas internos que no podían haberse producido con una simple caída. Bajo interrogatorio, Laura confesó: había sacudido violentamente a Leyland para que dejara de llorar. Su cabeza había golpeado el apoyabrazos del sofá. Accidentalmente, afirmó. Dijo que perdió el control, que estaba cansada, desbordada, que no tenía intención de hacerle daño. Pero las pruebas contaban una historia muy distinta.
Los mensajes recuperados de su teléfono revelaron un patrón. Durante meses, Laura se había quejado amargamente de Leyland. Lo describía como insoportable, incapaz de amar. Admitía que le daba bofetadas, que lo zarandeaba bruscamente, que deseaba que simplemente se callara. Scott Castle, aunque no participó directamente en el acto final, fue cómplice en silencio. Había leído esos mensajes. Respondía a las quejas de su esposa con bromas macabras. En una ocasión incluso escribió: «Dale una buena torta», seguido de un emoji de risa. Pero nunca hizo nada. Nunca intervino. Y cuando más se le necesitaba, no estaba allí. Cuando salió a la luz toda la verdad, ya era demasiado tarde. Desde el momento en que llegaron los paramédicos, surgieron sospechas sobre la versión de los hechos de Laura Castle. Las lesiones simplemente no cuadraban. Una caída del sofá no podía explicar el nivel de trauma. Un trauma que los especialistas más tarde testificaron que era más coherente con lo que se esperaría en víctimas del síndrome del bebé sacudido o de un impacto con objeto contundente. Una autopsia confirmó lo que los médicos ya temían. Leyland James había sufrido una grave hinchazón cerebral, hemorragias, daño en la médula espinal y lesiones internas. Había múltiples hematomas, algunos recientes, otros antiguos, evidencia de daño repetido. Los detectives pronto descubrieron la huella digital de la pareja. Los mensajes de texto entre Laura y Scott pintaban un panorama escalofriante. Laura había descrito al bebé con palabras que ningún niño debería escuchar jamás. Admitió haberle dado bofetadas y sacudidas, y hablaba abiertamente de su frustración con su llanto. Aunque Scott no estuvo presente físicamente durante el incidente final, sabía de sus arrebatos. En respuesta, ofrecía consuelo vacío y en ocasiones estímulos peligrosos. El abuso no era un secreto entre ellos. Durante los interrogatorios formales, Laura Castle se aferró inicialmente a su historia, que Leyland simplemente se había caído. Pero bajo una presión creciente, cambió su declaración, admitiendo ahora que lo había sacudido, que su cabeza golpeó el sofá y que entró en pánico. Insistió en que nunca tuvo la intención de matarlo. Fue acusada de homicidio involuntario y crueldad infantil. Scott Castle, aunque no fue acusado, fue investigado por su papel en permitir el abuso. Su falta de acción se convirtió en objeto de indignación pública. El juicio comenzó en 2022. Expertos forenses detallaron la fuerza necesaria para provocar tales lesiones. Uno testificó que el trauma solo pudo haber ocurrido con una combinación de sacudidas violentas e impacto contra una superficie dura. Las lesiones no podían ser accidentales. La madre biológica de Leyland, Laura Corkill, testificó entre lágrimas. Habló de la sonrisa de su hijo, de sus visitas supervisadas llenas de cariño y de cómo le aseguraron que estaría a salvo. Llamó monstruo a su asesina y condenó al sistema de servicios sociales que prometió protección, solo para poner a su bebé en peligro. El 25 de mayo de 2022, Laura Castle fue declarada culpable de homicidio involuntario y maltrato infantil. El juez la condenó a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 18 años. Scott Castle no fue acusado, pero salió del tribunal en desgracia. Había visto desarrollarse las señales de advertencia y eligió no hacer nada. La reacción pública ante la muerte de Leyland James Corkill fue inmediata, generalizada y cargada de dolor y furia. En todo el Reino Unido, padres, trabajadores sociales y defensores de la infancia expresaron su horror ante los detalles revelados en el tribunal. Que un bebé pudiera ser ubicado en un hogar donde ya se habían documentado señales de desapego emocional, maltrato físico y claros indicadores de peligro, planteó una sola y devastadora pregunta: ¿cómo pudo suceder esto?
Los servicios sociales se vieron repentinamente en el centro del escrutinio público. El Consejo del Condado de Cumbria, responsable de supervisar la colocación de Leyland, fue objeto de duras críticas. Las investigaciones internas revelaron que Laura Castle había admitido anteriormente tener dificultades para crear un vínculo afectivo. Los trabajadores sociales ya habían planteado preocupaciones. Había señales de alerta, claras, evidentes, pero el proceso de adopción continuó. Nadie actuó con la rapidez necesaria. Nadie lo sacó de allí a tiempo. Martin Birch, director de Niños y Familias del Consejo de Cumberland, reconoció públicamente: se cometieron errores. Hemos aprendido lecciones. Pero para muchos, esa declaración llegó demasiado tarde. Una vida ya se había perdido. Laura Corkill, la madre biológica de Leyland, alzó la voz en entrevistas y ante el tribunal exigiendo rendición de cuentas. Le habían dicho una y otra vez que su bebé estaría a salvo, que la adopción era lo mejor para él. Ahora vivía con la cruel ironía de que ella, considerada en su momento no apta, podría haber sido su única verdadera protectora. Si me lo hubieran dejado llevar a casa, dijo, él todavía estaría vivo. El dolor se extendió también a quienes habían cuidado de Leyland en sus primeros meses de vida. Charlotte Day, la madre de acogida que lo había criado con ternura al principio, expresó su devastación. Admitió que esta tragedia había sacudido su fe en el sistema que una vez había confiado. Era un buen bebé, dijo, conteniendo las lágrimas. Todo lo que necesitaba era amor. Activistas y organizaciones benéficas se unieron en torno al caso, exigiendo reformas en los procesos de evaluación para adopciones. El caso se convirtió en un símbolo, no solo de la crueldad de una persona, sino de un fallo sistémico. Y así, mientras el diminuto ataúd de Leyland era bajado a la tierra, cerca de una lápida grabada con las palabras «Ido pero nunca olvidado», una ola de movimiento comenzaba a gestarse, impulsada por la rabia, la tristeza y la esperanza desesperada de que ningún otro niño tuviera que sufrir el mismo destino. ¿Qué harías si vieras las señales, pero nadie más pareciera reaccionar? ¿Qué dirías si el sistema te pidiera confianza, pero tu intuición te dijera lo contrario? Leyland James Corkill tenía poco más de 1 año. Nunca aprendió a hablar. Nunca tuvo la oportunidad de correr o reír con amigos en la escuela. No tuvo un segundo cumpleaños. No tuvo la oportunidad de crecer. Lo que tuvo fue un hogar que lo traicionó, un sistema que lo ignoró y una última mañana que nunca debería haber ocurrido. Su muerte no es solo una tragedia, es una advertencia. Debemos prestar atención a las señales de alarma. Debemos exigir más de los sistemas que afirman proteger. Y debemos recordar que el amor verdadero, no es solo algo que se dice, es algo que se demuestra cada día con acciones. A los cuidadores que lo acunaron en sus primeros días, a la madre que jamás dejó de soñar con tenerlo de vuelta, y a cada niño que aún vive a la sombra de sistemas rotos. Esta historia es para ellos. El nombre de Leyland ahora está grabado en una lápida que dice «Ido pero nunca olvidado». Asegurémonos de que así sea. Digamos su nombre. Contemos su historia. Luchemos por los niños que aún no pueden alzar la voz por sí mismos. Porque lo único peor que la muerte de un niño es que nadie aprenda de ella. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Que el mundo recuerde a Leyland James Corkill, no por cómo murió, sino por cuánto significó.